Bienvenidos a Ronnie Analiza. En este momento vamos a escuchar la intervención en la OEA del Tata Gualberto Cusi, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, indígena, originario, auténtico, que fue perseguido por Evo Morales, aún él estando enfermo con una enfermedad terminal. ¿Y por qué fue perseguido por Morales? Porque el Tata Cusi se opuso de manera ferviente a la reelección que quería imponer Evo Morales. Es por eso que ahora hace su declaración frente a la OEA. Escuchemos. Me complace en este momento ofrecer un cordial saludo al señor Gualberto Cusi, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Señor Cusi, por favor, tiene usted la palabra. Juspajara, mamá presidenta, Comaraqui, Tata Luis Almagro, Comaraqui, delegados, estados miembros de la OEA, Nayan Sutejaja, Gualberto Cusi Mamani, Nayaja indígena de la nación Aymara del Estado Plurinacional de Bolivia. Digo en castellano, buenas tardes señora presidenta, buenas tardes señor Luis Almagro y delegados de los estados miembros de la OEA. Mi nombre es Gualberto Cusi Mamani, soy indígena originario, nacido en la comunidad Gilatiti-Cullana de provincia Ingao, departamento de La Paz. En 2011 se convocó a las elecciones judiciales. En mi calidad de jurista y también como abogado he participado de esas elecciones. Y en voto popular he obtenido un voto de 430,000 votos. Y es así que formé parte del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2012. La Constitución Política de Bolivia establece que una autoridad, en este caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, su misión importante es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, los derechos y las garantías individuales y colectivos. Al ejercer mi función, mi papel, mi función ha sido eso, hacer que se respete la Constitución Política del Estado. En la vida que han ido transcurriendo los días, entró en la agenda pública del Estado Plurinacional de Bolivia el tema de la reelección del señor Evo Morales Ayma. En varias oportunidades manifesté que tal reelección pretendida por el señor Evo Morales era inconstitucional e inconvencional, ya que el artículo 168 de la Constitución establece que una persona puede ser elegido una vez con opción a una reelección. Eso expresé, que el primer mandatario de Bolivia respete la Constitución Política del Estado. Y es más, la propia Constitución Política del Estado de Bolivia establece, además de la democracia representativa, participativa, la democracia comunitaria. ¿Qué dice la democracia comunitaria? Dice de que una persona indígena originaria tiene derecho a ejercer una autoridad por una sola gestión. De ninguna manera tiene derecho para segunda, tercera, cuarta o indefinida. Como indígenas que somos, hemos pedido al que decida ser indígena que cumpla esa regla, esa norma propia de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia. Pero lamentablemente el señor Evo Morales nunca cumplió las normas, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces, como consecuencia de estas exigencias, porque al señor Evo Morales no le gustaba que alguien pueda señalar que la Constitución establece derechos y obligaciones, entonces, en lo personal, he sido víctima de una persecución, de un proceso judicial. Mi vida prácticamente ha sido algo indigno, toda vez que desde el poder se ordenó mi enjuiciamiento. En el proceso de juicio de responsabilidades no se respetó el debido proceso. No había un juez natural
quienes me han juzgado o nos han juzgado a los 3 magistrados eran los, en este caso, diputados y senadores, integrantes del movimiento al socialismo pertenecientes, en este caso, a la bancada del señor Evo Morales Ayma. Sus decisiones han sido no han sido imparciales, tampoco han sido independientes. Prácticamente ha sido un juicio de carácter político donde no se respetó nada. En el juicio de responsabilidades, yo me encontraba muy delicado de salud, enfermo y hospitalizado. Ni la situación de salud han respetado. Me llevaron enmanillado, en camillas, desde el hospital Caja Petrolera en La Paz hacia el Parlamento, las veces que querían. No han respetado el derecho a la salud que una persona tiene. Y posteriormente, una vez suspendidas mis funciones, me despojaron, me quitaron el derecho a la salud. Pero lo más grave es que posteriormente el ministro de Salud, el señor Evo Morales, el presidente de Bolivia, imagínense todo un ministro de Salud, por órdenes del poder, revela mi situación de salud, señalando públicamente y en una conferencia de prensa que soy portador del VIH-Sida. Esa situación para mí significó muerte. Porque en Bolivia lamentablemente no hay una información de esta enfermedad. Y mucha gente que se informó prácticamente se alejaron. Yo soy abogado de formación. Ha sido difícil para mí ganarme siquiera un cliente. Todo el mundo se alejaba. Porque decían de que solo por darme la mano podía transmitir el VIH-Sida. Entonces, imagínense el atrevimiento, yo diría, de una persona que simplemente reclamó el respeto de la Constitución, que no es constitucional la reelección, he sido víctima de esta injusticia. Pero ustedes pueden decir en este momento, no, pues bueno, es una persona, no pasa nada, puede pasar en una relación de un gobierno, pero yo no soy la única víctima. En este caso de discriminación, de racismo, de violencia, de procesos indebidos, sino que también puede indicar, por ejemplo, el señor Carlos, mejor dicho, el caso de Franklin Gutiérrez, que es un dirigente de los Yungas de La Paz. Este señor, ¿qué decía? ¿O qué denunció? Que la coca de Chapare se producía para la cocaína. Solo por esta situación fue sometido igual a un proceso y privado de libertad. Él es también indígena. Otro caso, el señor Esnor Condori, es un dirigente de FEJUVE, de las juntas vecinales de Achacache, de provincia Masuyos, que por el hecho de denunciar actos de corrupción de un alcalde del gobierno, del Evo Morales, también es procesado y privado de libertad. Entonces, toda aquella persona que levantaba el cumplimiento de la ley, injusticias, actos de corrupción, era procesada. Peor si era indígena, porque Evo Morales no permitía que un indígena pueda sobresalir o en todo caso proyectar su liderazgo. Por otra parte, en la comunidad internacional, Evo Morales es conocido como un indígena, pero un indígena como defensor de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas. Yo quiero decirles en este momento, Evo Morales nunca defendió los derechos de los pueblos indígenas. Más al contrario, estuvo en contra de los pueblos indígenas. Y menciono algunos datos, nada más para no cansarlos. En materia de derechos políticos, la Constitución Política del Estado de Bolivia establece que los pueblos indígenas, mediante sus instituciones naturales, pueden ser candidatos a presidente y vicepresidente. El presidente, que dice ser indígena mediante la ley de organizaciones políticas, limitó, restringió este derecho de los pueblos indígenas. ¿Cómo puede ser un indígena que prive de los derechos a sus hermanos de sangre?
Por lo tanto, no merece ser indígena el señor Evo Morales. Otro caso, en materia de las jurisdicciones, la Constitución en Bolivia dice que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria son iguales en jerarquía, pero él, mediante la ley del deslinde jurisdiccional, firmado por Evo Morales, dice que la jurisdicción indígena originaria campesina solo tiene competencia y jurisdicción para asuntos menores. Entonces, ¿dónde está la igualdad de jerarquía de las jurisdicciones? Eso es responsabilidad del señor Evo Morales. En el tema de la autonomía, del autogobierno y la autodeterminación de los pueblos indígenas, la Constitución en Bolivia establece 4 formas de autonomía y una de ellas es la autonomía indígena. En Bolivia, hasta ahora, solo tenemos 3 autonomías indígenas de los 347 municipios. Siendo un gobierno, en este caso indígena, el tema de las autonomías indígenas debía ser una prioridad y casi todos los municipios debían convertirse en autonomías. No hay tal situación y por lo tanto en Bolivia no hay autogobierno, no hay autodeterminación de los pueblos indígenas. En otro tema, derecho a la consulta. Está establecido en el Convenio 169 y también en la Constitución Política de Bolivia, pero este derecho también ha sido restringido a los pueblos indígenas porque en 14 años de gobierno hasta ahora no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas en todos sus derechos que atañen. Ipso facto se imponía a los pueblos indígenas, sin saber qué querían los pueblos indígenas, qué quieren. Entonces, eso es un gobierno que ustedes, yo diría, algunos de ustedes, mejor dicho, admiraban. Otro tema, el derecho a la madre tierra. El señor Evo Morales, aquí y en otros foros internacionales, decía también ser defensor del medio ambiente y la madre tierra. Pero su gobierno no generó medidas de respeto a la madre tierra y más al contrario, pretendió construir en el territorio indígena de Tibnis una carretera a un sobreprecio que destruía un parque nacional y desplazaba y expulsaba a la comunidad indígena en el territorio de Tibnis. Pero lo más grave, yo diría, es que un presidente indígena, mediante decretos supremos, leyes, autorizó la quema de la chaquitanía en Bolivia. Entonces, nosotros nos preguntamos, no solo Evo Morales atacó la vida de las personas, sino que también atentó contra la vida de la madre naturaleza. Para nosotros los pueblos indígenas, la naturaleza es un ser vivo, que gracias a la naturaleza tenemos derecho a la vida. Pero si él, siendo indígena, no respetó tal situación, y es así que, bueno, hoy día recuperarla, todo el daño ocasionado prácticamente en Bolivia va a ser muy difícil. Y también puedo decir otros aspectos. En el gobierno del señor Evo Morales, la corrupción era de pan de cada día. Como él controlaba todos los poderes del Estado, no había fiscalización. Y es así que en el manejo económico, me refiero por ejemplo al Fondo Indígena de Desarrollo, millones y millones de dólares se esfumaron. Y los pueblos indígenas hemos quedado y hemos sido privados de nuestro desarrollo. Es por eso que hoy en día, cuando transitamos en las ciudades en Bolivia, la gente nos mira. Este indígena ladrón, este indígena corrupto.
¿Cómo es posible que un presidente haya generado una imagen negativa de los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas, los verdaderos pueblos indígenas, estamos indignados que un presidente genere esa imagen de los pueblos indígenas. Y es así que, por ejemplo, vienen las elecciones en Bolivia. Por ese desprestigio, un indígena en Bolivia difícilmente pueda ganar las elecciones. Antes éramos la reserva moral. Seguimos siendo la reserva moral, pero estamos desprestigiados. Y es así que mucha gente nos ve como incapaces y vulgares delincuentes. Pero yo diría, no solo se atentó la vida de los seres humanos, no solo se atentó la madre naturaleza, también yo diría, se atentó la vida democrática en Bolivia. Evo Morales y el movimiento al socialismo pretendió matar la democracia en Bolivia, generando un fraude monumental en Bolivia. Y en ese sentido, quiero expresar que la democracia para los indígenas y para todos los que estamos presentes debe ser un patrimonio común de toda la comunidad internacional. El pretender que la democracia sea restringida, aniquilada prácticamente, significaría perder el horizonte de la civilización. Sin ánimo de molestarles con mis palabras, simplemente voy a terminar señalando lo siguiente. Aymara Nakaja, Quichua Nakaja, Guaraní, pueblo indígena, acá Bolivia, Nacasip, Nakaja, Walil Yakitapto. Con Hamanakate, Hachahua, Nakasut, Keja, Aymara Nakakiu, Quichua Nakakiu, Cuarquit Atasque. Aymara Naka, Quichua Nakarakiu, Yasta, Huakiu, Yasta, Panakakiu, Yasta, Hiukate Yataharaki. Y en ese sentido pedimos a esta instancia internacional que por favor respetemos la vida, respetemos a la madre naturaleza, al medio ambiente, pero también se respete, se profundice la democracia. Eso es el pedido, yo diría, de la comunidad, en este caso de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su tolerancia. Muchas gracias. Todo esto nos demuestra con claridad que Evo Morales siempre fue un falso todo, un falso indígena que se dedicó a abusar especialmente de sus hermanos indígenas. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.